Bienvenidos a Aprende Enseño. En el siguiente vídeo vamos a resolver el examen desempeñado en el Instituto Alagón de Coria de las pruebas libres de TCAE en el año 2019 y 2020, concretamente de la asignatura de Técnicas Básicas de Enfermería. Desde Aprende Enseño hemos cogido todo el contenido de la materia de Técnicas Básicas de Enfermería y lo hemos dividido en 19 unidades didácticas. El examen, en vez de desarrollarlo desde la pregunta 1 hasta la última pregunta, lo que hemos hecho es clasificar todas y cada una de las preguntas en estas unidades didácticas que os proponemos. Vamos a dividir en 3 vídeos todas las unidades didácticas y en este primer vídeo nos hemos centrado en estas 5 primeras. Comenzamos con la unidad didáctica 1, estructura y organización del cuerpo humano, en el que en nuestro examen, que lo vais a encontrar en la descripción de este vídeo, tenemos la pregunta número 2, la 4 y la 5. Comenzamos. Os vamos a poner las preguntas y os vamos a remarcar qué cosas tenéis que tener en cuenta. Aquí en amarillo os pongo cosas que tenéis que tener en cuenta para descartar o quedar con esta respuesta. Luego os he rodeado aquí en verde algunas cosas que son categóricas, como por ejemplo todo, exclusivamente, únicamente, solo, y luego otras como por ejemplo incluye, ¿no? Que no es que nos diga que son todas, pero sí pueden ser parte del contenido que estemos viendo. Vámonos con la primera respuesta. Los tejidos conjuntivos se caracterizan por poseer células muy unidas entre sí y con poca matriz extracelular. Células muy unidas entre sí. Mira, aquí os pongo una imagen concretamente de un tejido óseo, que es un tipo de tejido conjuntivo, y si nosotros vemos, nos fijamos aquí los osteocitos, que son estas células del tejido óseo, pues nos dice la respuesta que están muy unidas entre sí. Sin embargo, nosotros vemos en la imagen que no están muy unidos, que encontramos un osteocito en un lado y otro osteocito en otro. Ya esto nos dice que esta respuesta no es la correcta. Encima nos dice que tienen poca matriz extracelular, que es el contenido que se encuentra entre célula y célula. Y sin embargo aquí vemos muchísimo contenido extracelular. Por conclusión, esta respuesta la descartamos. La respuesta B nos dice que todos poseen una matriz extracelular líquida. Ya me está diciendo que categóricamente sí o sí todos tienen matriz extracelular líquida, y sin embargo nosotros, porque lo hemos estudiado en el tema, sabemos que algunos tejidos conjuntivos tienen matriz extracelular gelatinosa. Por lo tanto, descartamos esta otra respuesta. C y D nos dice incluye, y ahora nos da unos ejemplos de tejido conjuntivo. Aquí os he puesto una imagen en la que encontráis qué tejido conjuntivo encontramos en el cuerpo humano, entre ellos la piel, los ligamentos, el cartílago, tejido óseo, la sangre y el tejido adiposo, que es la grasa. En la C nos dice tejido muscular, nervioso, adiposo y sanguíneo. El tejido muscular y nervioso no es un tejido conjuntivo, según vemos en nuestra imagen. El adiposo y el sanguíneo sí que lo son, pero claro, me da uno que sí y otros que no, entonces no me puedo tomar esta respuesta como correcta. Y en la respuesta D me dice tejido adiposo, cartilaginoso, óseo y sanguíneo, que sí son todos tejidos conjuntivos. Sabemos ya que la respuesta correcta es la D. Pregunta 4. La siguiente imagen representa un corte del riñón. Ojo, aquí nos vamos a los planos anatómicos que tenemos en el ser humano. ¿Qué planos anatómicos tenemos? El transversal, o también conocido como horizontal, el coronal, también conocido como el frontal, y el sagital, también conocido como longitudinal. Transversal u horizontal me divide el cuerpo o cualquier estructura anatómica que esté estudiando en parte superior y en parte inferior. El plano coronal o frontal me divide el cuerpo en parte anterior y en parte posterior. Y el plano sagital me divide en parte izquierda y parte derecha. Aquí nuestro ejemplo nos da un riñón. Entonces, si yo cojo como referencia riñón y le doy un corte con ese plano, que sería el plano, pues como vemos nosotros aquí en la imagen, plano transversal, me divide al riñón en parte superior y en parte inferior. Este tipo de preguntas o me la sé o no me la sé, ¿vale? Es difícil razonar ya que es algo muy concreto. Nuestra respuesta sería plano transversal. Pregunta 5. ¿En qué cuadrante de la cavidad abdominal se localiza el intestino grueso?
En estas preguntas tengo que tener claro dos cosas. Tengo que tener claro cuáles son los cuadrantes de la cavidad abdominal, que lo vemos aquí en la primera imagen. En la primera parte tenemos los hipocondrios y el epigastrio. En la parte medial tenemos los flancos y el mesogastrio, flanco también conocido como vacío y el mesogastrio también como zona umbilical. Y ya por último, en la zona más inferior tenemos la fosa ilíaca y el hipogastrio. Me dice concretamente el intestino grueso y en qué cavidad lo ubicamos. Las cavidades ya las sabemos, ya las conocemos. Y ahora bien, ¿dónde está el intestino grueso? Pues si os fijáis, mira, el intestino grueso comienza aquí, en la fosa ilíaca derecha, sube por el vacío flanco derecho, luego atraviesa el mesogastrio o región umbilical, llegando al vacío o flanco izquierdo, y ya luego pasa por la zona posterior hacia la fosa ilíaca izquierda. Nos vamos a nuestra respuesta número 1. Pasa por el mesogastrio, eso es correcto. Pasa por el hipogastrio, pues si nosotros ya hemos visto el recorrido, el hipogastrio lo tenemos justo aquí, en la zona inferior medial, y ahí pasa el intestino delgado, pero el grueso no. Entonces, esta respuesta la podemos quitar. La respuesta B, fosa ilíaca derecha. Vamos haciendo el recorrido. Fosa ilíaca derecha, vacío derecho, mesogastrio, vacío izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Esta respuesta es la que me ha descrito el recorrido que tiene precisamente el intestino grueso. Entonces, puedo descartar C y D automáticamente. Nos vamos a la unidad didáctica 2. ¿Qué preguntas del examen hemos visto de esta unidad? Pues fijaros la cantidad de preguntas que han considerado en este examen de pruebas libres, incluidas también la pregunta 2 de la parte de reserva. Comenzamos. Pregunta 1. El tejido epitelial. Nos dice, el tejido epitelial en la respuesta A se encuentra recubriendo la cara interna de los órganos que poseen cavidades como el intestino delgado o el estómago. Sabemos que el tejido epitelial recubre tantos órganos huecos, como puede ser bien en este caso el intestino delgado y el estómago, y también la zona exterior del cuerpo, en este caso la piel. Todo eso es tejido epitelial. Entonces sé que la respuesta A, pues por lo pronto es correcta. Me voy a ir a la respuesta B. La respuesta B me dice posee abundante matriz extracelular y sin embargo, cuando yo me he estudiado esta unidad didáctica, he estudiado que tiene escasa, tiene poca matriz extracelular. Entonces esta respuesta la puedo descartar. La C es igual a la piel. Bueno, sabemos que el tejido epitelial recubre en la parte exterior del cuerpo, o sea, es la piel, pero también recubre la parte interna de los órganos huecos. Esto me está diciendo que únicamente es igual a la piel. No puedo considerar esta respuesta. Es la piel, pero también en los órganos huecos. Por lo tanto, descarto la C. La D, fíjate, me dice, tiene exclusivamente una función protectora. Exclusivamente es algo categórico. Ya aquí me tienen que sonar las campanas de decir, ojo, si me pone algo categórico, exclusivamente, únicamente, solo, ya esto me chirría. Entonces, sí que es cierto que tiene función protectora, pero no es la única. Fijaros todas las funciones que tiene el tejido epitelial. Tiene función protectora, transporte celular, también secreta, también tiene función de absorción y por supuesto tiene función receptora. Por ejemplo, la piel, que es un tipo de tejido epitelial, cuando a mí me tocan, por ejemplo, yo recibo esa información del exterior. Entonces recibe y percibe estímulos externos como bueno, cualquier otro estímulo, ¿no? Respuesta D, la descarto. Y nuestra respuesta correcta sería la A. Pregunta 13. El orden correcto de las capas de la piel desde la superficie hasta el interior es... Esto me lo tengo que saber, ¿vale? Es anatomía y estas capas pues me las tengo que saber. Lo único que tenemos que tener en cuenta en este tipo de preguntas es si me lo preguntan de fuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. En nuestro ejemplo, en nuestra pregunta número 13, me preguntan desde la superficie, que es el exterior,
hacia el interior. Entonces, pues por orden, epidermis, dermis e hipodermis. Nos vamos a la pregunta 14. Con relación a las glándulas sudoríparas, fijaros, os he subrayado aquí en amarillo dos tipos de glándulas sudoríparas, que son las ecrinas y las apocrinas. Aquí tengo que tener muy claro cuál es cuál y qué hace o dónde encontramos cada una de ellas. Vámonos primero con las ecrinas. ¿Qué dos cositas nos dice? Nos dice, las glándulas ecrinas se encuentran por toda la piel y en menor número en pies y manos. Si nos fijamos en el dibujo que tenemos aquí a la derecha, las glándulas ecrinas son aquellas que salen hacia el exterior no por ningún folículo piloso, no por el pelo, sino por cualquier poro que encontremos en la piel. Entonces, fíjate, en los pies y las manos no tenemos pelo. Entonces, si sabemos que las glándulas ecrinas no salen por los pelos, sí que vamos a encontrar muchas glándulas ecrinas en pies y manos. Sudamos por glándulas ecrinas precisamente en los pies y las manos que no tenemos pelos. Esta de aquí, la A, ya podría descartarla. Y luego nos dice las glándulas, en la C, las glándulas ecrinas se encuentran en zonas más profundas de la piel. Como podemos observar aquí en nuestro dibujo, las glándulas ecrinas nos las encontramos en la parte de la dermis, que no es una zona profunda, es una zona intermedia de la piel. Entonces, todo lo relativo a las glándulas ecrinas, tanto la A como la C, la podemos descartar, porque esto no es cierto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta o qué tenemos que saber de las glándulas ecrinas? Están distribuidas por toda la superficie corporal, son abundantes en las plantas de los pies, las plantas de las manos, la frente, las mejillas y las axilas, que son sitios que no abundan los folículos pilosos, aunque sí en las axilas como hemos nombrado anterior, y que el tipo de sudor que emiten estas glándulas ecrinas es un sudor que no huele, que no tiene ningún color, es decir, es transparente y encima es de contenido acuoso. Ahora nos vamos a los otros tipos de glándulas, las glándulas apocrinas que tenemos en nuestra respuesta B y en nuestra respuesta D de dedo. En la B nos dice, se encuentran sobre todo en pies y manos. Ojo, acabamos de ver que las que se encuentran en los pies y las manos porque no tenemos folículos pilosos son las ecrinas. Entonces esta ya de aquí automáticamente la puedo descartar. ¿Cuál nos quedaría como respuesta correcta? La D. Las glándulas apocrinas excretan una sustancia más densa y olorosa. Precisamente las glándulas apocrinas son las que nos dan el olor corporal que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos que saber de las glándulas apocrinas? Que están conectadas al folículo piloso, como lo podemos observar aquí en la imagen, que principalmente nos las encontramos también en las axilas y en la zona genital, que abundan los folículos pilosos, y que el tipo de secreciones que echa es densa y nos produce el olor corporal. Estas son o las culpables de tener el olor corporal que cada uno de nosotros tenemos. Pregunta número 15. La zona del crecimiento de la uña es... Esto es anatomía, tengo que tenerlo muy claro. Fijaros, la falange es la respuesta A. La falange sabemos que es el hueso. En el hueso no puede crecerme la uña. Automáticamente esta la descartaría. La respuesta B, la cutícula. Si nos fijamos aquí en la parte superior tenemos la cutícula. ¿Qué es la cutícula? El pellejito este que nos quitamos, que tenemos aquí encima de la uña, y ahí no crece. La cutícula recubre el inicio de la uña, pero no crece desde ahí la uña. Quitamos la respuesta B. ¿Qué es la lúnula? Pues si nos miramos las uñas, es esa media luna blanquecina que nos encontramos, sobre todo en el dedo gordo lo podemos percibir mucho mejor. Esa parte más blanquecina es la lúnula y ahí no crece tampoco la uña. ¿Dónde sí crece? En la matriz. Nuestra respuesta correcta es la matriz. Pregunta 16. Nos vamos a los tipos de lesiones de la piel. Os voy a dejar este esquemita de aquí, pero este esquemita de aquí está muy bien. Os dejaré en la descripción del vídeo
el enlace a la página de la persona que publica este esquema. Nos dice, con relación a las lesiones planas, ¿dónde nos tenemos que ir? Aquí. Si seguimos el curso del esquema, nos dice, en la parte donde está contenido sólido, aquí en la zona superior, nos pregunta, ¿se eleva respecto a la piel? Una lesión plana no se eleva respecto a la piel. Entonces me quedo con la zona superior de nuestro esquema. Aquí, respuestas que nos dan. Son lesiones primarias. Si nos vamos al inicio del esquema, tenemos las lesiones primarias. ¿Qué son las lesiones primarias o secundarias? Las lesiones primarias es que salen primero, que salen en primer lugar. Son lesiones que salen cuando tenemos la piel sana y salen por primera vez, primaria. Y las lesiones secundarias, pues que salen por segunda vez, ¿no? Que salen ya en tejido que ha sido anteriormente lesionado, que hemos tenido una lesión. Con relación entonces a las lesiones planas, son lesiones primarias, ya vemos que eso es correcto. Son cambios de coloración o máculas, efectivamente, son como manchas que encontramos en la piel. A y B ya son correctas, por lo tanto, tiene que haber una respuesta que todas son correctas, como vemos en la D, ¿no? Y suelen tener origen vascular. Pues también sabemos que esto es correcto. Todas son correctas. Pregunta 17. ¿El abón o roncha? Volvemos a ver otro tipo de lesión de la piel. ¿Dónde encontramos el abón o roncha? Fíjate, aquí. El abón o roncha lo encontramos que es una lesión primaria de contenido sólido. Y ahora la pregunta, ¿se eleva con respecto a la piel? No, poco, muy poco o sí se eleva claramente. El abón o roncha lo tenemos aquí y sí que se eleva poco o muy poco. Entonces la respuesta A, que es una lesión plana, pues no sería correcta. La B nos dice, es una lesión primaria de contenido sólido. Ya sabemos que sí, que es correcto. Un abón sale, pues normalmente cuando tenemos un tejido sano, es de contenido sólido. Ya podemos descartar la C, que nos dice que es primaria y de contenido líquido. Y por supuesto podemos descartar que es una lesión secundaria. ¿En qué situaciones me sale un abón? Pues por ejemplo, he tocado algo que me da reacción alérgica, me sale ese tipo de manchas que se elevan un poquito respecto a la piel, pero desaparecen en menos de 24 horas. Pregunta 18. Señala el enunciado que contenga solo patologías infecciosas de la piel. Aquí os he preparado una tablita en el que todas las patologías que nos dan nuestras respuestas, te la vuelco aquí en la tabla y te pongo aquellas que sí son infecciosas y por quién están provocadas. Foliculitis es infecciosa y está provocada por bacterias o por un hongo. El herpes simple es infeccioso y está provocado por virus. El melanoma no es infeccioso, es un tumor de la piel. Candidiasis es de origen infeccioso y está provocado por un hongo, concretamente el hongo cándida. Los lipomas no es infeccioso y suelen ser tumores grasos. La psoriasis es una enfermedad no infecciosa y suele ser provocada por el sistema inmune. El papiloma sí que es infeccioso y lo provoca un virus, y el acné no es infeccioso y sucede porque hay un exceso de sebo, hay una obstrucción del folículo piloso o incluso también pueden ser provocados por bacterias, pero no es de origen infeccioso. Teniendo claro en qué consisten estas patologías, nos quedaríamos con la respuesta D. Aquellas que son infecciosas son la foliculitis, herpes simple y la candidiasis. Pregunta 19. La onicocriptosis es una patología de la piel que consiste. La respuesta A. Tendencia a la rotura de las uñas debido a su fragilidad. Sabemos que esto, si hemos estudiado el tema, aquí lo que nos están definiendo son tipos de patología, en este caso de las uñas. La respuesta A. Tendencia a la rotura o fragilidad de las uñas. Es la definición de la onicolisis, que veríamos uñas pues con este aspecto, frágiles y que tienden mucho a la rotura. La lisis es la rotura de lo que sea, en este caso onico es relativa a la uña, la rotura de la uña en este caso. Respuesta
B. Engrosamiento patológico de la uña, sobre todo en el primer dedo del pie. Esto nos está haciendo la definición de la onicogrifosis, que es el engrosamiento, como bien vemos aquí. Sabemos que esta no es nuestra respuesta correcta. C. Infección por hongos en las uñas. Esto nos está definiendo la onicomicosis. Esta tampoco sería la correcta respecto a nuestra pregunta. Entonces ya sabríamos que es la respuesta D. La penetración de la uña es lo que conocemos normalmente como uña encarnada y tendría este aspecto. ¿Se da normalmente? Pues efectivamente porque nos cortamos más las uñas de los pies. Tenemos que saber que las uñas de los pies se cortan rectas y las uñas de los dedos de las manos se cortan curvas. Esto evita precisamente que se nos pueda dar la onicocriptosis. Pregunta de reserva número 2. ¿Cuál de estas medidas no se debe utilizar para evitar la humedad en pacientes encamados? Mucho cuidado con las dobles negaciones en las preguntas. Secar bien la piel después de la higiene. Esto sí tenemos que hacerlo para no dejarle la humedad al paciente. Descartaríamos automáticamente esta respuesta. Vigilar la sudoración excesiva cambiando la ropa de cama tantas veces como sea necesario. Esta medida también evitaría la humedad del paciente, por lo tanto no responde a nuestra pregunta. Usar dispositivos colectores de drenaje adecuados. Si yo tengo un paciente que se está orinando continuamente, eso le causaría bastante humedad. Si utilizo dispositivos colectores, como bien puede ser la sonda vesical, colector Peneflex, por ejemplo, que me están recogiendo continuamente la orina, no tendría el paciente húmedo. Entonces, esto sí me evitaría la humedad en pacientes encamados. Esta respuesta tampoco sería la correcta. La respuesta D sería nuestra respuesta correcta. Emplear crema hidratante en los pliegues interdigitales sin expandirla. Cuanto más apegotonada o más condensada tenga la crema en el cuerpo del paciente, la humedad se retiene durante mayor tiempo porque le cuesta más absorberse. Entonces habría que expandirla bien para que el tiempo de absorción sea menor y en consecuencia la piel esté menos húmeda. Nos vamos a la unidad 3, las úlceras por presión, en las cuales encontramos todas estas preguntas. Comenzamos con la pregunta 20. Señala lo que no es cierto con relación a los mecanismos fisiológicos que desencadenan la UPP. En otras palabras, ¿qué es lo que sucede cuando se está produciendo una úlcera por presión? Tenemos la respuesta A. Se produce una dilatación de los vasos sanguíneos. Si sabemos qué es lo que pasa en una úlcera por presión, porque ya lo hemos estudiado, en las úlceras por presión no llega el flujo sanguíneo. Y esto es muy sencillo. Imaginaros que soy un coche, ¿no? Y tenéis un túnel que es súper ancho. En el túnel ancho van a entrar muchísimos coches. Esto sería un símil con el flujo sanguíneo, ¿no? Si yo tengo un túnel muy grande, un vaso sanguíneo muy grande, por ahí va a llegar muchísima sangre. Pero no es el caso de las úlceras por presión, porque sabemos que no le llega suficiente sangre a ese tejido y si no le llega sangre, no llega oxígeno y todo tejido que no le llega oxígeno se acaba muriendo. En el caso de las úlceras por presión, no voy a tener el vaso sanguíneo muy dilatado, es decir, no voy a tener una vasodilatación, voy a tener todo lo contrario, los vasos sanguíneos muy chiquititos, una vasoconstricción, y esto me hace que no llega bien el flujo sanguíneo. Fijaros, ya en la primera pregunta habríamos tenido la respuesta de este. Vamos a ver, sabiendo ya todo lo demás, vamos a justificar y vamos a ver el resto. La B dice, se produce un déficit de oxígeno en los tejidos. Efectivamente, si tengo una vasoconstricción, cuesta que llegue esos glóbulos rojos, en consecuencia cuesta que llegue el oxígeno. En la C, puede desencadenar la muerte celular en la zona. Esto es de perogrullo. Si no me llega oxígeno, todo lo que no está oxigenado se acaba muriendo. Entonces se mueren las células de la zona, por supuesto que sí. En la D, se produce una reducción del flujo sanguíneo en los capilares arteriales. Pues ya lo hemos dicho en la respuesta de la A, ¿no? Si yo tengo una vasoconstricción, ese flujo sanguíneo se ralentiza, llega mucho más tarde y llega poco. Entonces, nuestra respuesta correcta sería la A. Pregunta 21. Con relación
a los agentes causales de las úlceras por presión. Es decir, ¿quién causa las úlceras por presión? Sabemos que tenemos, porque ya lo hemos estudiado, los factores intrínsecos que son propios del paciente y luego tenemos factores extrínsecos que son pues otros factores que no dependen necesariamente o no dependen directamente del paciente. La A y la B son dos respuestas iguales pero contrarias. Si nos fijamos, la presión es una fuerza perpendicular a la piel y la fricción una fuerza paralela a la piel. Y la B me dice lo contrario, que la fricción es perpendicular a la piel y la presión una fuerza paralela a la piel. Hablamos de dos factores extrínsecos. Yo tengo que tener claro qué hace cada uno y por supuesto tengo que tener claro que es perpendicular y que es algo paralelo. Si nos fijamos aquí en los dibujos, cuando yo tengo una persona que está encamada, la fricción, que es cuando el paciente se escurre hacia abajo, lo que hace el colchón y la sábana es hacer una fuerza de rozamiento, de fricción. Me ralentiza un poquito que el paciente no se escurra del todo hacia abajo. Y si nos fijamos en el dibujito de la fricción, sería paralelo. Y la presión, que es una fuerza perpendicular, me aprieta en sentido perpendicular. Ya aquí sabría perfectamente cuál es la correcta. Sabemos que la fricción es una fuerza paralela y la presión perpendicular. Ya tendríamos nuestra respuesta correcta de esta pregunta, pero vamos a justificar las otras dos respuestas. Cuando yo tengo a un paciente en posición de Fowler, el paciente se me escurre hacia abajo y se crean unos pliegues en la piel que a esos pliegues se le llaman fuerza de cizallamiento, que es un poquito como se vería en el dibujo de abajo, esos pliegues que se crean ahí en la piel. Me dice la respuesta C, el cizallamiento se produce por el arrastre del paciente. No, el arrastre es la fuerza de fricción. Cuando yo arrastro, fricciono la piel. Esto es como cuando yo me estoy duchando. Yo cojo la esponja y lo que hago es arrastrar la esponja, friccionar la piel, ¿no? Para desescamar esas células muertas. Entonces, esto es igual. El cizallamiento se produce precisamente por los pliegues. Y la respuesta D nos dice la posición de Fowler puede originar úlceras por presión debido a las fuerzas de fricción. Error, es por la fuerza de cizallamiento. Pregunta 22. Esta pregunta o la tengo muy bien estudiada, lo tengo muy claro en qué consiste y cómo se ven las úlceras por presión en grado 1, 2, 3 y 4, o bueno, pues poco voy a poder razonar. Dice, si al hacer el baño del paciente encamado observamos la piel agrietada con vesículas pequeñas, estamos frente a una, y ahora tengo que decir el grado al que pertenece. Vesículas pequeñas son pequeñitas ampollas. Una úlcera por presión en grado 1 aparece eritema y la piel no se puede blanquear. ¿Qué significa esto? Yo presiono la piel y si no se pone blanquita es que estamos tratando una úlcera por presión en estadio 1. Pero aquí todavía no aparece ninguna vesícula, no aparece una ampollita. ¿Cuándo sí aparece? En la úlcera por presión en estadio 2, que ya se pierde un poquito de la piel, pero hay veces que aunque se pierda un poco de la piel, llegando a la dermis puede aparecer, se puede quedar esa vesícula, esa ampolla ahí. Entonces yo sé que estoy tratando perfectamente una úlcera en estadio o grado 2 cuando veo que tengo una vesícula. Y ya bueno, pues en estadio 3 y 4 vamos aumentando las capas que están afectadas de la piel. En este caso nuestra respuesta es úlcera por presión en grado 2. Pregunta 23. Las úlceras por presión en rodillas y crestas ilíacas suelen originarse por pasar un periodo prolongado en posición, y ahora me da decúbito supino, lateral, prono y sedestación. Aquí en esta imagen tengo en la imagen superior un paciente en decúbito supino, en la imagen del medio un paciente en decúbito lateral y en la imagen de abajo un paciente en decúbito prono. ¿Qué es sedestación? Estar sentado. Otra cosa que tengo que tener claro, dónde se encuentra la rodilla
¿Y dónde tenemos las crestas ilíacas? En la imagen de la derecha, así en el contorno rojo, eso es lo que me está diciendo las crestas ilíacas. Eso son las crestas ilíacas. Si yo miro a una persona de frente, que esté bastante fuerte ahí con sus abdominales bien marcados, esas dos curvitas que se le hacen justo abajo antes de llegar a la ingle, eso son las crestas ilíacas, es el reborde de las crestas ilíacas. Entonces, un paciente en decúbito supino no le estoy dando las crestas ilíacas, ni tampoco las rodillas, porque las rodillas están en la zona anterior del cuerpo. En decúbito lateral tampoco, pero sí en decúbito prono. En sedestación, por supuesto que tampoco. Entonces, esta pregunta es sencillita, la razonamos, tenemos que tener clara tanto dónde encontramos las crestas ilíacas como en qué consiste cada una de las posiciones y la sacamos fácilmente. Pregunta número 24. ¿Qué zonas protegerías en un paciente en sedestación para prevenir una úlcera por presión? Claras dos cosas, que es la sedestación y que es cada parte anatómica que nos están dando en la respuesta. Tuberosidades isquiáticas, ¿qué son? Fijaros, las tuberosidades isquiáticas no las encontramos en la zona inferior de la pelvis. Cuando nos sentamos, esos huesecitos que sobresalen por ahí, eso serían las tuberosidades isquiáticas. Las crestas ilíacas, los dedos de los pies y las costillas nos lo encontramos en la zona anterior del paciente. Entonces no estaría íntimamente presionando con la silla, por lo tanto no tendríamos ningún riesgo de úlceras por presión en esas zonas anatómicas. Donde sí, en las tuberosidades isquiáticas. Pregunta 25. Entre los factores de riesgo de aparición de úlceras por presión no se encuentran inmovilización. Ojo, yo sé que un paciente que está inmovilizado tiene mayor riesgo de úlceras por presión. Por lo tanto, aquí me pregunta lo que no. Entonces, la pregunta A no la voy a seleccionar como correcta. Problemas vasculares. Sabemos que toda patología que tenga un paciente es un riesgo de úlcera por presión. Si tengo problemas vasculares, sabemos que uno de los factores intrínsecos de los pacientes para tener una úlcera por presión es que no llegue bien el flujo sanguíneo. Si ya encima tengo antecedentes de que mi flujo sanguíneo no llega bien, entonces sí que es un riesgo. La B tampoco es mi respuesta correcta. Problemas de anestesia. Ojo, no es lo mismo que yo me someta a una anestesia y tenga problemas con ella, a que yo esté anestesiado y tenga que estar inmóvil, tumbado en la cama, que eso sí sería un factor de riesgo. Pero si yo tengo problemas con la anestesia porque me da reacción o lo que sea, eso no me supone nada para que me aparezca una úlcera por presión. Entonces, esto por lo pronto sí es correcto. Y nos vamos a la D. Rotura de miembros superiores. Es una patología, en este caso es una lesión que vamos a tener durante un tiempo. Si yo tengo los miembros superiores rotos, me lo van a escayolar. El flujo sanguíneo se va a ralentizar. Voy a tener la escayola que incluso puede presionarme y crearme una úlcera. Entonces ya tengo un factor que me está predisponiendo a que me pueda ulcerar. Entonces descartaría esta. ¿Y cuál sería mi respuesta correcta? Problemas de anestesia. La respuesta C. Pregunta 26. ¿Qué grupo de pacientes tiene probabilidad de aparecer una úlcera por presión? Pacientes que son incontinentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no pueden retener bien la orina o incluso las heces, que tienen incontinencia, ya sea urinaria, ya sea fecal o las dos. Si yo tengo un tipo de paciente que tiene una incontinencia del tipo que sea, me va a favorecer a que esté húmedo. Si está húmedo, pues mayor probabilidad de que me aparezca una úlcera por presión. Pacientes encamados, va a ser pacientes que van a estar retenidos ahí en una misma posición, con presiones, fuerza de cizallamiento, fricción. También son pacientes que son propensos a que se puedan ulcerar. Ojo, ya tengo dos respuestas correctas, tengo que tener una respuesta que me digan que ya todas son correctas, que es la D. En este caso, son todas correctas. Y por supuesto, pacientes seniles es una patología, es un factor intrínseco, pacientes que van a tener pues distintos factores luego a su alrededor que van a predisponer úlceras por presión, por lo tanto también sería
un grupo de riesgo. Pregunta 27. Los cambios posturales para prevenir la aparición de úlceras por presión se realizan durante el día cada, y ahora me dice 30 minutos, 2 horas, 4 horas y cambio de turno del personal de auxiliar de enfermería. Cada 30 minutos no es. Hay alguna literatura que me dice entre 2 a 3 horas. Entonces aquí lo que más se asemeja o más se acerca a lo que yo me he estudiado sería 2 horas. Por supuesto, cada vez que vayamos a cambiar de turno, pues no, porque dependiendo del centro donde trabajemos, trabajaremos 7, 8 horas o trabajaremos 12 horas. Imaginad tener a ese paciente, pues con todos los factores que pueda llegar a tener, tantas horas sin moverse. Nuestra respuesta correcta, cada 2 horas. Vámonos a la unidad 4, que vamos a ver todas estas preguntas. Sistema musculoesquelético. Los músculos que recubren a los huesos y que movemos voluntariamente están formados por, y ahora me da una serie de respuestas. Aquí nosotros tenemos en nuestra página, tanto Facebook como Instagram, esta infografía en la que os damos todos los tipos de músculos que tenemos y su tipo de movimiento, si es voluntario o involuntario. Pues aquí esto o me lo sé o no me lo sé. Nuestra respuesta sería la respuesta B. Aquellos que recubren a los huesos se llama tejido muscular estriado o esquelético. Tienen un movimiento voluntario. Si yo quiero mover el bíceps, como aquí ponemos en el ejemplo, yo lo muevo cuando yo quiera. Pregunta 6. Las articulaciones que unen los huesos del cráneo son de los tipos. Tenemos varios tipos de articulaciones. Ojo, en la respuesta D nos dice articulación de tipo artrosis. Artrosis, que sepáis que es un sinónimo de articulación. Por lo tanto, ya esta respuesta automáticamente la puedo descartar. Articulaciones sin artrosis es igual a articulaciones que no tienen movimiento, que se han sellado en un momento del crecimiento y no tienen movimiento, como es nuestro ejemplo de los huesos del cráneo. Anfiartrosis son articulaciones que tienen un movimiento muy limitado, muy poquito movimiento, como pueden ser las articulaciones de las costillas. Y luego tenemos articulaciones diartrodial o diartrosis, que también la podemos conocer por esos dos términos, que son pues articulaciones que los movemos completamente, como por ejemplo puede ser la articulación entre la pelvis y el fémur. Por lo tanto, nuestra respuesta sería la A. Sería una articulación de tipo sin artrosis, sin movimiento. Pregunta 7. La osteoporosis. Primero tengo que conocer de qué trata la enfermedad. La osteoporosis es una degeneración del hueso, del tejido óseo. Si nos fijamos en la imagen de la izquierda, yo tengo un hueso sano con sus poros naturales y tengo a la derecha un hueso en el que ya se ve corroído todo el tejido medular y entonces pues se va degenerando. Sabiendo en qué consiste la patología, automáticamente yo ya sabría que nuestra respuesta correcta es la A. No es ni traumática, no es inflamatoria, ni por supuesto es tumoral, es degenerativa. Pregunta 9. El hueso señalado por la flecha, también en color rojo aquí en nuestra imagen, en cada brazo es el, y esto pues anatomía. En el brazo sabemos que tenemos el húmero en la zona más próxima al hombro y en el antebrazo tenemos cúbito y radio. Para yo saber cuál es el radio, es el hueso que está pegado a nuestro dedo gordo. Si nosotros levantamos el dedo gordo cerrando el resto de dedo, nuestro dedo gordo sería la antena de la radio. Por lo tanto, el hueso que va a continuación del dedo gordo es el radio. Sería nuestro hueso, el hueso que tenemos en el ejemplo, el radio. El uso apropiado, pregunta 10, del aparato locomotor para evitar lesiones se denomina higiene corporal, postural, mecánica corporal o mecánica postural. Esto es la higiene postural. De hecho, se nos da muchísima caña en prevención de riesgos laborales sobre la higiene postural, cómo coger las cosas, cómo sentarnos, cómo inclinarnos. Y ya nos vamos a la última unidad didáctica que vamos a ver en este vídeo. Posiciones anatómicas, movilización, traslado y deambulación de pacientes, en el cual encontramos todas estas preguntas. Pregunta 8. Para mejorar la circulación sanguínea del cerebro o para drenaje de secreciones bronquiales, colocaremos al paciente temporalmente en la posición. Y ahora nos dan una serie de posiciones anatómicas. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta, cómo veríamos al paciente en cada una de estas posiciones. La de Rosser también la podemos conocer como posición de Proets. La posición de Morestin también la conocemos como posición anti-Trendelenburg
o Trendelenburg invertido. Luego tenemos la posición de Trendelenburg y por último la posición de Sims o posición lateral de seguridad. Entonces, pues si yo quiero que me llegue mejor la circulación sanguínea al cerebro, que me llegue más oxígeno, pues ¿cuál voy a utilizar? Pues claramente voy a utilizar Trendelenburg, que es donde favorezco mejor a un retorno venoso y me llega mejor la circulación sanguínea a la cabeza. Pregunta 11. En el caso de que un paciente se encuentre en shock, lo colocaremos en la posición y me dan 4 posiciones. Importante, lo que yo tengo que saber, ¿qué es el shock? El shock es una afectación que es potencialmente mortal, que me puede matar y que ocurre cuando el cuerpo recibe poco flujo de sangre. Ojo, ¿quién tengo yo que tener bien perfundido para yo poder vivir? Nosotros tenemos 2 órganos que son los fieras del cuerpo, que son los que necesariamente tienen que vivir para que nosotros consideremos que el paciente está vivo, que es el cerebro y el corazón. Yo entonces le tengo que mandar sangre al cerebro en un estado de shock porque tengo poco flujo sanguíneo. En un decúbito supino no voy a llevarle mucha sangre al cerebro, en un decúbito prono tampoco. Sin embargo, en un Trendelenburg sí. Nuestra respuesta en este caso, Trendelenburg. Pregunta 12. Para realizar una exploración ginecológica, el paciente se debe colocar en posición de... Me dan 4 respuestas, 4 tipos de posiciones y tengo que tener clara en qué consiste cada uno de ellos. Aquí la que no hemos visto hasta el momento es Fowler, que consideramos en una inclinación de la cabeza de entre 45 a 60 grados. Y luego tenemos la posición de litotomía o también conocida como posición ginecológica. Pues oye, si me van a hacer una exploración ginecológica, ¿en cuál voy a estar? En la de litotomía. Pregunta 82. ¿En qué posición colocaremos la cama del paciente a la hora de administrarle una alimentación por sonda? El que alimentemos a un paciente por sonda nasogástrica o nos alimentemos sin sonda, de una forma enteral, de una forma natural y normal como lo hacemos nosotros, va a ser la misma posición. Es decir, yo cuando quiero comer, pues no voy a estar elevado el cabecero a unos 90 grados, eso sería como estar comiendo con la espalda puesta a la pared con un ángulo de 90 grados, sería muy incómodo. Tampoco voy a estar comiendo en una forma horizontal, es decir, acostado en decúbito supino, pero sí voy a estar con una inclinación de entre 30 a 45 grados, un semi-Fowler, y en Trendelenburg por supuesto que no, porque habría un mayor riesgo de broncoaspiración, de atragantamiento. Entonces esta la tengo muy clara, posición de Fowler o semi-Fowler, que va a variar la inclinación del cabecero. Y última pregunta de la unidad 5, la de reserva número 3. De entre las siguientes posiciones, ¿en qué posición administraría un microenema a un paciente encamado? Pues me dan las siguientes respuestas. Decúbito lateral derecho, Sims izquierdo y la de Proetz. Aquí la que no conozco quizás es la de Proetz, que es igual que la de Rosser. Se llaman de esas dos formas, de Rosser o Proetz. Fijaros, aquí en la última imagen de abajo a la derecha que yo os pongo es el recorrido que tendría nuestro colon, nuestro intestino grueso. Entonces, si yo pongo al paciente en decúbito lateral, tendría las piernas juntas y sería muy incómodo o sería muy dificultoso meterle ese microenema. Ahora, yo tengo que ponerlo en posición de Sims porque el hecho de tener la pierna en un ángulo de 90 grados me va a abrir bastante el campo de trabajo, que es la zona anal. Entonces, sabemos que la posición de Sims es la que voy a tener que utilizar. Ahora, lo único que tengo que tener claro es si es derecha o si es izquierda. Fijaros en la imagen del colon. Yo tengo al paciente puesto en posición de Sims izquierda. ¿Por qué? Porque cuando yo le meto el contenido del microenema, cae y se queda dentro del colon. Si lo pusiera en posición de Sims derecha, se quedaría en la zona del recto y no sería tan efectivo como en la posición de Sims izquierda. Entonces lo tengo muy claro. Dejaría la posición de Sims izquierda. Nos vemos en el siguiente vídeo de resolución del test.